de ese acuerdo surge esta otra opción. Digamos, nosotros y nosotras en particular consideramos que la continuidad de esa opción electoral presentada para las PASO, ¿no? Por eso mantuvimos la misma consigna, estamos con vos, decíamos, y seguimos estando. Es más, le agregamos otros detalles, ¿no? Estuvimos, estamos y seguiremos estando. Esa es la realidad de nuestros planteos. Y bueno, lo hablamos desde nuestra trayectoria fundamentalmente y nuestro compromiso. Así que seguimos, son obstáculos que se presentan, va a formar parte de nuestra historia de vida, decimos, una más, ¿no? Claro. Pero a otra cosa, a marchar con otra cosa y a plantear y compartir con la comunidad estos planteos, estos proyectos que tenemos. Y bueno, y compartir con ellos el porqué de la necesidad de la participación en la vida política, el porqué de la necesidad de participar en esta contienda electoral, entender también y explicar a la población que para nosotros no es un hobby esto, no es un entretenimiento, claro. No forma parte de un show mediático ni marketinero y justamente de un periodo exclusivamente electoral en que aparecemos, nos instalamos en los barrios, nos sacamos fotos, repartimos cosas, no, nada que ver. Lo nuestro es sumamente, digamos, necesario, consideramos, y urge la participación. Y urge ¿por qué? Porque tiene que ver con que se va a decidir nada más y nada menos cuáles van a ser nuestras condiciones de vida por un periodo más, ¿no? Entonces hay que empezar a meditar. Dejó mucho saldo. Dejó mucho saldo en un contexto mundial, si se quiere, muy delicado, porque sigue siendo delicado, porque sigue habiendo rebrote nuevamente del COVID. Por lo tanto, la situación, ¿no es cierto?, en que esta pandemia nos condicionó, puede volver a reaparecer, y entonces implica justamente a ver lo que ocupa en espacio de poder, cuáles van a ser las medidas en función de esas cuestiones en particulares y priorizando fundamentalmente a los sectores más golpeados, como fue durante la pandemia a nuestro pueblo trabajador, ¿no? Que fue el más golpeado, ¿no? Porque hubo un sector que la pasó bien, que tenía la ladera llena, todos los recursos, los dispositivos, que pudo garantizar la continuidad de sus niños y niñas y adolescentes en los estudios, y que hoy podemos decir que pueden estar a un nivel regio, pero vayamos a nuestro pueblo trabajador, al territorio, ¿no?, donde no tienen los celulares que corresponden, una madre con un celular precario que tenía que bajar PDF, video, no pudo alcanzar. Entonces, ni para jóvenes ni adolescentes, ¿no? Niños, perdón, y adolescentes. Entonces, ¿el resultado cuál es? Claramente que va a ser el resultado la profundización de una desigualdad en la brecha educativa. Eso está claro, eso es innegable. No se puede decir de que están todo bien, de que hubo una igualdad educativa. No, nosotros siempre planteamos de que la pandemia exigía, ¿sí?, ciertos cuidados protocolares e incluso el quedarse en casa, ¿sí? No es que estamos en contra de la vacuna, no, decimos un virus tan letal y tan desconocido y que representaba para cualquier gobierno en el mundo, representó algo novedoso e incluso no sabían qué hacer, ¿no es cierto? Y fueron ensayando medidas, pero acá lo que vale es... un parámetro, digamos, no, experiencia así en este siglo fue brutal, ¿no es cierto? Un golpe grande, pero implicaba justamente desde el espacio de poder a ver qué medidas hago y cómo voy dosificando esta cuestión del quedarte en casa, acompañando a la población con medidas que tienen que ver con posibilidades de quedarse, pero dignamente, que no signifique la profundización de la brecha, perdón, sí, que estoy media, voy a tomar un poquito de agua, sí. De la brecha desigualdad, ¿no? Estuve leyendo en realidad algunas de sus propuestas, todas muy interesantes, por cierto, y va desde la promoción de la participación vecinal a también la protección e integridad física de las mujeres en esta creación de refugios. Usted que también maneja datos interesantes, porque sabemos también de que trabaja con Mumalá, están ahí permanentemente en contacto con ellos, manejando datos y bueno, estas situaciones de violencia de género también. ¿Va apuntado también más a eso sus proyectos? Totalmente. ¿No? Nosotros y nosotras consideramos de que si no existe las posibilidades concretas de promover la participación de la ciudadanía, las transformaciones son difíciles en el marco de proyectos políticos que evidentemente que ya estuvieron, que se implementaron
y que no fueron a fondo en nuestros cambios, en nuestras realidades. Digo concretamente algo interesante que es el presupuesto participativo, que muchas personas tal vez desconozcan, pero por ahí hubo una experiencia, si se quiere, interesante en Santa Fe, en un municipio y en otros lugares, otros países obviamente, que es garantizar a través de asambleas y de representantes, delegados barriales, que decidan a dónde se va a dirigir el presupuesto municipal. Es la comunidad la que tiene que decidir cuáles son los problemas que hay que abordarlo y dónde hay que priorizar. Digo, en una vecindad, me falta enripiado, pero me está faltando una sala urgente de primer auxilio. Bueno, que los vecinos digan, preferimos el enripiado o preferimos ya la construcción de una sala de primer auxilio. Eso quiere decir presupuesto, así simplemente, presupuesto participativo. Los vecinos deciden dónde va a estar dirigido y dónde se va a invertir. Entonces estamos hablando de una sociedad con una nueva construcción, una sociedad donde... Igualitaria también, porque no es lo mismo lo que tenemos aquí en el centro, por ejemplo, a lo que funciona en los Por eso decimos también, ¿no? Incluso en el tema de la forestación, ¿no es cierto? No solamente están lindas las plazas, nosotros no podemos decir que nuestra ciudad, la céntrica, es fea. Todo lo contrario. Amo mi provincia, amo mi ciudad y disfruto la parte céntrica, ¿no es cierto? Pero a medida que nos alejamos, los árboles van disminuyendo, las cosas lindas van disminuyendo. Entonces, me parece que hay que tener una mirada amplia, integral, igualitaria, una sociedad y una ciudad igualitaria. Una ciudad bien cuidada, segura, pero igualitaria. ¿Y eso qué significa? Gestión. Eso es gestión. Entonces, y hay fondos, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿no? Cada vez que nosotros decimos, hay leyes, qué lindas leyes, pero si no se ponen los fondos, esas leyes van a seguir siendo leyes, letras muertas. Y las leyes hay que darle vida, que se materialicen en las vidas de las personas. Y en este sentido, el dinero que se junta, que es el dinero de la población, que es el dinero nuestro, que todos aportamos, porque por ahí dicen vecino, ¿cómo que yo aporto? Sí, vos estás aportando. ¿Y cómo? Con el IVA. Vos comprás un paquete de hierba, el más barato que te alcance, y ahí ya está incluido el 21%. Y ahí se va juntando la caja, ¿no es cierto? Después de la coparticipación. Exactamente. Por eso que es tan importante esta cuestión de un planteo de un municipio participativo, que se promocione la participación ciudadana, que van a salir cosas tan lindas, tan interesantes, y que el pueblo seguro va a encontrar caminos, ¿no es cierto?, igualitarios. Porque es así. Cuando a nuestro pueblo le das espacio de participación, te das cuenta, es solidario. Es solidario. Comparte lo menos que tiene, ahí comparte. Lo vimos en nuestros barrios en la pandemia. Claro. Sí. Yo lo dije muchas veces, y hay ejemplos en otras ciudades o en otras provincias, de lo bien que funciona en trabajo el municipio con juntas vecinales, por ejemplo, en cada barrio. Bien. Porque en todo momento la junta vecinal es lo que sabe qué está pasando en el barrio, qué es lo que necesita, si eso funcionó, si no funcionó, y si no funcionó, de qué forma podemos Vos sabés que eso me hace acordar, bueno, en los tiempos ya de militancia, y lo recuerdo ya desde mi niñez, qué interesantes fueron los partidos tradicionales, como el radicalismo y el peronismo, digo en este sentido, en que en un momento contaban con unidades básicas. Sí. Yo me acuerdo, en mi barrio, las unidades básicas eran lugares de encuentro de la vecindad, donde hablaban, se discutía política, y los radicales, me acuerdo de los comités. Sí, yo me acuerdo de mi madre, sí, de la época seguro. De mamá, de la militancia de mamá, sí, también. Era una cosa de jóvenes ver en esos espacios, y esos espacios han desaparecido. Sí, es verdad. Han desaparecido. Y tiene que ver, evidentemente, no quiero empezar a involucrarme en partidos ajenos, pero evidentemente por los hechos me demuestran de que hay otra mirada de construcción de lo partidario, ¿no? Pues es que alguien me decía hace poco, no nos quedamos sin dirigentes barriales. Y eso me parece que tiene que ver mucho con la falta por ahí de territorialidad que tienen varios partidos políticos, o que se ha perdido. Sí, sí. Están muy cómodos en las redes sociales. Sí. ¿No? Claro. Tal vez el 2.0 ha marcado a lo mejor una forma distinta tal vez de hacer política, y se ha dejado un poco el territorio y se han abocado un poco más a la... Y sí, por ahí se transforman en punteros, ¿no? Pero el puntero es puntero. Estamos hablando de dirigente, digamos.
dirigente comprometido. El que sabés que va, yo me acuerdo de la época, te estoy hablando, no sé, 10 años atrás, Sí. esa dirigente en el barrio que vos sabés que al que podía golpearle y te falta un paquete de hierba, un remedio, medicamento, algo, ahí una está. silla de rueda, vos sabés que es la que Sí, te gestiona, sí, sí. digamos, a conseguir. Ujú. ¿Eso sigue existiendo en los barrios? Y va disminuyendo. Ya no, te estoy hablando de un proceso, ¿no es cierto? De la unidad básica, de comité, donde espacio físico, de gente, de mucha gente moviéndose, que se lo recuerdo a inundaciones en Formosa, y eran la unidad básica que repartían los vecinos, a ver, te faltó chapa, comida, rápidamente. Claro, Eso se tiene que unía ver. y se organizaba. Sí, sí. Ha desaparecido como entidades partidarias, digo yo, refiriéndome a esos partidos, pero que forman parte de nuestras historias y que para mí en particular, como una mujer dedicada a la política, son tan interesantes esos espacios participativos, ¿no? ¿Y a qué se debe la desaparición, Betty? Bueno, personalmente te digo, tiene que ver con qué tipo de proyectos políticos van llevando, ¿no? Eso, un proyecto que tiene que ver con la atención de amplias mayorías implica justamente otra metodología. Tengo que poner la oreja y el cuerpo en esos espacios. Ahora, si no me interesa, voy dejando de lado eso y bueno, voy atornillándome en determinadas oficinas y desde ahí, con un grupo más reducido, voy dirigiendo o implementando proyectos, ¿no es cierto? Pero que a las claras va mostrando el saldo de vida que tenemos, que no están dirigidas a la amplia mayoría. O sea, no estoy hablando en sentido caprichoso ni resentido, ¿no es cierto? Como dicen algunos. No, Sí. no, absolutamente. Estoy hablando de realidades que se vivencian en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que poner sobre la mesa. ¿Se siente esa diferencia entre la necesidad de la gente en el territorio y el funcionario público? Sí. ¿Hay Hay distancia? una distancia y cada vez se acrecienta más. Cada vez más marcada la necesidad en el barrio. En primer lugar, bueno, la falta de trabajo concreto, un empleo real, digno, ¿no es cierto?, formal, con todas las seguridades sociales, obras sociales, aporte jubilatorio que pueda tener. Eso ya es una amplia cantidad de población que ya no tiene. Es más, ya sus niños viven con padres que ya nunca tuvieron posibilidad de trabajo real, formal, ¿no es cierto? El tema de la vivienda, el tema de la alimentación, de la salud y de la educación, obviamente. Recién estuvimos presenciando el relevamiento de datos dirigido a jóvenes de 16 a 30 años, de los jóvenes de nuestra organización, y ahí daba como resultado, por decirte, el 36% de los jóvenes dijeron que ya no terminan el secundario. Terrible cantidad. Gravísimo, acá en Formosa. sí. Sí, terrible. Porque se supone que ese joven es el que tiene que, más adelante, en unos pocos años, ocupar espacios muy importantes en la decisión de la vida política de un Totalmente. pueblo. Entonces, ¿qué posibilidades tiene ese joven de ocupar esos espacios, ¿no? ¿Qué posibilidades de tener ciertos niveles de trabajo con ciertas calidades también? Porque hoy en día, en este nivel de desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, es más exigente, digamos, el nivel de capacitación y formación de las personas para poder ingresar en espacios importantes de trabajo. Entonces se va reduciendo y entonces tenemos un grupo muy reducido que vive bien y el resto nada. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, hay que involucrarse en la política, porque si no, se va naturalizando que la política es para determinado sector humano de la sociedad, para determinada clase social, para determinados perfiles, ¿sí? Y no es así. La política forma parte de nuestras vidas y a la política hay que honrarla, ¿sí? Que la política sea utilizada para beneficio de alguno y de manera que se va desvalorizando, desvirtuando ese concepto es otra cosa. Pero a la política tenemos que apropiarnos, los pueblos, los barrios, las mujeres de los barrios, las disidencias, ¿no es cierto? Todos tenemos que apropiarnos de la política como herramienta de transformación. Y cada vez que existen circunstancias coyunturales como esta, participar porque, bueno, es lo que hoy nos permite esta Constitución, que tiene sus limitaciones. Ya está viejita la Constitución. Tiene sus limitaciones y también lo vemos como consecuencia en nuestras vidas. Digo, ¿hasta dónde llega nuestra participación ciudadana en la vida política electoral? Y bueno, vos vas a ir a votar, Guillermo, y vas a poner toda tu confianza y vas a rezar, por favor, que cumpla eso que prometió. Terminó 2 años y qué triste, no cumplió. ¿Hay alguna herramienta, digamos, que tenga el pueblo para decir, che, a los 2, 3 meses no cumpliste, anda, viejo, anda a tu casa, hace otra cosa, ¿sí? Eso hay que modificar también. Entonces estamos hablando de una Constitución que tiene también sus limitaciones, pero en el marco de la limitación actual,
tenemos que participar, pero plantearnos ya otro tipo de democracia más participativa, ¿sí? Que nos garantice no solamente cada 2 años ir a elegir o ser elegido, sino también tener las herramientas de control a quienes ocupan esos espacios de poder, ¿sí? Para evitar todas estas cuestiones de enriquecimiento, ¿sí? De que sea una cosa, estoy en la búsqueda de un puesto para mejorar condiciones de vida individual, en donde mi proyecto sea individual y nada más. Acá se trata de emplear la política para ¿qué? Para un proyecto colectivo, porque si no es lo que estamos viendo, masa y masa humana cada vez más empobrecida, ¿no es cierto?, más excluida, más vulnerada, más lastimada, con sueños incumplidos. Hoy decían los chicos que hubieron casos en la pandemia de chicos con muchos problemas traumáticos, psicológicos, ¿sí? Desazones. ¿Y cómo? Si somos seres humanos, obviamente cuando no tenemos trabajo empezamos a desesperarnos, a sentirnos, ¿cierto?, esa angustia. O cuando la madre, decían las compañeras, qué bronca te da que vos ves los yogures, eso más lindo, y no le podés comprar a tus hijos. Y busco en la góndola el yogur más barato, ni siquiera le puedo poner cereal, y eso duele. Ay, duele ver. Te da una bronca. Salís y ves a las mamás, me ha pasado miles de veces, ver a mamás que van buscando en la góndola, buscando, el chico pide aparte. Sí, entonces, el chico pide, y para una madre tener que decirle a tu hijo, te rompe el alma. Por comida aparte, es doloroso. O la fruta, ¿viste? A la pucha de cómo cuesta conseguir la sandía, cómo cuesta comprarla. Sí. Amo la sandía, pero no puedo comprar si te sale casi 2.000 pesos una sandía. Sí. Es una barbaridad. Entonces estamos hablando de realidades totalmente injustas. ¿Hace cuántos años venís militando, Betty? Y mirá, desde hace 35 años, más o menos. La política para vos es transversal a tu vida. Sí, porque en realidad, como ayer le estaba diciendo a un periodista también, que en realidad de cuna, mamé eso, porque mi viejo era un militante sindical político y para mí fue un ejemplo, ¿no es cierto?, de honradez. Vivió en la pobreza y murió en la pobreza. Esa fue su realidad. Jamás usar nada de lo que no corresponde al pueblo, siempre sacrificando, siempre en su bicicleta, me acuerdo de su bicicleta, ahí militando y tratando de ayudar a todos sus compañeros en el sindicato, porque trabajaba ahí en la fábrica Tanino. ¿Qué tenés de él? Y tengo toda la memoria, o sea, sufrí mucho su partida. Me voy a llorar porque sufrí mucho, y hace 12 años, porque en realidad siempre hablamos cada vez que había algo, y entonces cuando él se fue, me costó asimilar su partida, porque yo rápidamente iba a la pieza, porque él 5 años estuvo postrado por una enfermedad, rápidamente iba a la pieza donde él estaba, me olvidaba que ya no estaba, como para contarle cosas. Y claro, era, papi, ¿sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Y eso, o sea, me fue marcando, y siento hasta ahora su ausencia. Y mis hijos lo tienen al abuelo, el abuelo militante, el abuelo político, el abuelo consultor, el abuelo honrado, intransigente con la corrupción, porque era así, ¿no? ¿Qué haces? Te digo, una intimidad. Sí. Una vez vi un patito por ahí que iba, era una niña, ¿no? Y me encantó. Iba a la pata con su patito y me encanté, agarré un patito. Llevé a casa y ¿qué? Cuando vio de dónde trae ese patito. Y lo vino ya, a devolverle a la pata. Y fui llorando. Pero te digo esas cosas hasta en lo mínimo. Claro. Hasta en lo mínimo que te das marcando cuenta que ejemplo. Te va marcando. Bueno, esas son las historias que atraviesan mi vida, ¿no es cierto? Y entonces, la política atravesó tu vida a través de él. Exactamente, sí. Y mi mamá, una mujer, no militó nunca, pero siempre acompañó, o sea, siempre me acompañó a mí, o sea, nunca me puso palos en la rueda, ¿no? Bueno, Betty, cuídate, pero bueno, o sea, yo nunca me quedaba en casa, obviamente, claro. Siempre saliendo, pero bueno, fueron cosas tan lindas también. En todos estos años que dijiste que estabas militando, ¿viste un cambio por parte de la sociedad hacia la política? ¿Está más metida los vecinos en política? No, hay un proceso de despolitización muy grande y que me preocupa. Uh-huh. Me preocupa porque cuando se da eso, avanzan sectores muy jodidos en los poderes. Uh-huh. Y ya lo tuvimos, ¿cierto? Lo tuvimos cuando no se avanza en el proceso de politización de la población, en hacerle tomar conciencia y tomarnos el tiempo desde los espacios de poder para concientizar y formar a la ciudadanía, es tierra fértil para que avancen
otros sectores que justamente no le interesa que el pueblo esté organizado y formado. Y se dan lugar a proyectos muy fuertes y delicados, ¿no? Como lo fue el macrismo, obviamente. Hubo un espacio que se dejó y avanzaron, cosa que jamás sucedió, ¿no es cierto? Porque el sector más concentrado, ¿no es cierto?, si se quiere, más derechoso, si se quiere, ganó elecciones sin recurrir a otras cosas más que con las elecciones. Y se fueron dando en varios pueblos en Latinoamérica, que avanzaron usando los recursos del pueblo, que es justamente las elecciones. Ahora, entonces tiene que ver con eso también, ¿eh? ¿Por qué cuesta tanto formar cuadros políticos? Porque yo me acuerdo en el último discurso de Cristina Kirchner, dejando ya la presidencia, donde dijo, si yo vuelvo quiere decir que mi gestión fracasó, porque no hay buenos cuadros políticos para que me representen a mí, para que lleven adelante una gestión. Si yo vuelvo quiere decir que mi última gestión fracasó, y bueno, Cristina Kirchner volvió como vicepresidenta, nada más y nada menos. Entonces también, ¿no?, falta un poco de formación de cuadros políticos. Hay cuadros ahí importantes, ¿eh? Hay cuadros jóvenes importantes, pero también falta eso. Digo, hay oportunidad histórica que te da para meterle pata con la formación política, darle todas las herramientas a la población para que se sientan sujetos y sujetas de derecho, pero con participación. O sea, no simplemente desde el relato. Transpirando la camiseta. Tiene que estar ahí. Claro. Por ejemplo, una de las propuestas que tiene también Antonio en la Diputación tiene que ver a ver cómo con la provincia se hace un acuerdo con la UNAF para que aquellos estudiantes universitarios puedan hacer su, digamos, su trabajo preprofesional en los barrios. Su pasantía. Su pasantía en los barrios. Entonces vos vas dando otra cabeza a ese profesional. ¿Sí? Un golpe de realidad de entrada, digamos. La salud, la educación, podés hacer esas pasantías ahí y hay que facilitar el camino. Si te interesa justamente profesionales que se sientan parte del pueblo y que su trabajo esté dirigido hacia el pueblo. Entonces son mecanismos que se puede hacer, gestiones que se pueden hacer si tenés un proyecto político de abordar las realidades concretas de nuestro pueblo. Y es posible. Nada es imposible, ¿eh? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, Betty, del rol del gobierno de la provincia de Formosa, del Estado, digamos, en la provincia? ¿Hay un Estado presente, hay un Estado ausente? ¿Hay un Estado presente en ciertos sectores y no en otro? Mira, podríamos decir que hay mucha ausencia en muchas cuestiones fundamentales, ¿no? Eso, que se nota por el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema de la educación, porque en realidad nosotros no es que hablamos simplemente, vamos con propuestas. El tema de la conectividad, jóvenes nuestros en la pandemia le plantearon, es necesario ya ver alguna, o sea, el que está en el poder tiene recursos y puede implementar. Tiene estructura, puede hacer, hagamos algo para facilitar, y no lo hacen. Entonces, me parece que esas ausencias se sienten, ¿no? Y el resultado electoral también es resultado de eso. Entonces hay que empezar a trabajar más fuerte en la cuestión de la atención, la oreja y la gestión en el pueblo, ¿no? Entonces, puede ser que sí hay algunas cuestiones que son importantes, ¿no es cierto? Que no podemos decir no hace nada, nunca podemos decir no hace nada, entonces no seríamos objetivos. Claro. Hay cosas que se hacen, pero hay cosas mayores que están faltando en intervenciones concretas en la gestión. ¿Hace falta? Sí hace falta. Por ejemplo, el caso de la mujer, ¿no es cierto? Que hace cuánto que venimos pidiendo estos hogares refugio. Lo pedimos de la organización y lo pedimos de la CTA, donde formo parte también. Comisaría de la Mujer. Son espacios que necesitan la mujer contención ya. Porque no le puedes decir, bueno, andá a hacer la denuncia y después contame a ver si volvió o no. Le hacemos la perimetral y contame. Sí, en ese de contame se le va la vida. Sí. Entonces me parece que es una cuestión de política de Estado urgente, ver qué herramientas empleamos ya para poder prevenir, contener y erradicar la violencia. Y para eso se dispone de recursos. Porque si no invertís y no pones fondo, plata, ¿no es cierto? Eso, plata, para poder garantizar, ¿no es cierto?, la atención, y queda otra vez en lindos discursos, hermosos discursos. Y aparte, o sea, que con el Ministerio de la Mujer ahora, con la presidencia de Alberto, que se creó el Ministerio de la Mujer y un montón de programas y todo lo demás,
hay que ver en qué se está fallando, porque no se termina de modificar la situación. No se termina porque tenemos una Secretaría de la Mujer que tiene asignado un presupuesto bastante oneroso, por cierto, sí. y notamos que todavía nosotros acá en la provincia nos siguen faltando un montón de cosas. Entonces no sé si el problema son las instituciones, son quienes están a cargo de las instituciones que no terminan de hacer lo que corresponde. Pero evidentemente hay algo de todo lo que se está haciendo que no alcanza. Es mutuo, digamos, es mutuo. Si yo soy funcionaria y no me alcanza, tengo que exigir. Porque no puede ser de que la atención, una mujer solamente puede estar atendida de 8 a 12 y de 16 a 20. ¿Y después qué pasa? Y después arreglate, ¿sí? Después no digas nada. No, tiene que estar las 24 horas, los 7 días de la semana y todos los días del año. Eso tiene que ser. Si hay, digamos, un interés y acompañamiento fuerte en cuanto a la concientización de esta temática. Acompañamiento fuerte, ¿qué significa? Y bueno, invertir todo lo que tengo que invertir en los medios de comunicaciones privados y en lo público. Dele con información, porque si no, si vos no desconocés nada, no podés hacer nada, no discutís, no demandás nada. Entonces hay que darle información a la población. Eso, por un lado digo en cuanto a la concientización, plantearse serios talleres, se puede hacer, Soraya, si nosotros lo hacemos con escasos recursos. ¿Cómo lo puede hacer? Mucho, invertir gente, pagar funcionarios que bajen en los territorios, en los barrios, que permanentemente hagan una agenda de taller, y si la mamá no va porque le cuesta salir, bueno, que vayan a la casa con un volante. En un momento, si vos agitás, de aquí a un tiempo, vas a tener una mujer, un ciudadano con otra cabeza, informado y dispuesta a otras cuestiones. Y después lo otro, es la inversión, tenés que poner plata. Hay que darle mayor presupuesto a esta cuestión porque si no, no vamos a avanzar, ¿no es cierto? Hay que darle prioridad. Claro, es una prioridad. Hay que declarar la emergencia ni una menos. Si del 1 de enero al 30 de septiembre tuvimos 160 femicidios, de 260 muertes violentas, entre eso de trans y travesti, ¿sí? Entonces estamos hablando, y 245 intentos además. Mirá si se materializaba casi 500 muertes en un semestre. Uno atroz. Se pone a escuchar historia de gente tan cercana, que a veces ni te imaginás, y ahí comenzás a tomar conciencia de la cantidad de casos de violencia que estamos atravesadas por esa violencia. Impresionante, impresionante. En lo cotidiano, y a veces, como yo decía a unas compañeras, qué suerte, ustedes son jóvenes y ya se están empoderando y tienen otra mirada y otra interpretación. En mi época, por más que estaba en el marco de la militancia, hay cosas que no se hablaba, por ejemplo, ¿sí? Y que hoy, como que yo también en el camino voy aprendiendo, voy descubriendo, y qué tan importante ayudando a no naturalizar cuestiones que tal vez hace tiempo decíamos que eran naturales, que tal vez, o nos reíamos, cuando hoy ya una joven que está empoderada de 6, 7 años se para de frente y no se ríe y te dice en la cara, este chiste no quiero escuchar, no me digan, ¿sí? Que es tan lindo escuchar, me encanta ver las jóvenes que se paran de otra manera, ¿no es cierto, no? Es difícil, pero... ¿Cuál es el proyecto político que tiene Libres del Sur para con la provincia? Bueno, un proyecto que tiene que ver justamente con eso que te decía, ver y gestionar todos los vínculos y mecanismos de participación ciudadana. Eso, ¿no? El proyecto que te decía por el tema de la educación, de articular, ¿no es cierto?, la universidad con, ¿cómo es?, con la UNAF. El proyecto de la vivienda, ¿no es cierto?, generar viviendas realmente dignas, accesibles para la población. Hay que pensar, es lógico que si la población crece y en ese marco vos tenés que tener un diseño, ¿no es cierto?, geográfico, habitacional, eso es de receta, tendría que ser ahí al margen, está creciendo, ¿cuántos niños jóvenes ya dentro de unos años van a tener hijito, hijita y van a querer su casita, ¿no? Eso nada más. Entonces ya haber inversión en esas viviendas dignas. No tengan hijos, igual tienen derecho a tener igual tiene derecho digamos, de estar, digamos, en un lugar donde le independice. O sea, esa política, esos son los proyectos nuestros que tienen que ver, porque también forma parte de nuestra historia de lucha. Años venimos peleando por una cuestión habitacional, que fuimos, parte, ¿no es cierto?, de la historia, de lo que es el porvenir, de marcha, contramarcha, calabozos, todo ha sido, nuestra historia siempre estuvo ligado a esta cuestión habitacional. Es más, digo,
La primera experiencia acá en Formosa, que fue allá sobre la avenida Italia de la toma de tierra, bueno, ahí estuvimos nosotros, éramos jovencitos obviamente, y obviamente que le costó a Antonio un mes de preso, terrible pues eso y golpes, pero bueno, forma parte ya de nuestra, y que no era que pedíamos para nuestra casa, estamos diciendo, bueno, la casa para la gente que estaba ahí, que tomó, se atrevió a tomar la tierra, porque ya te imaginas hace cuántos años, y bueno, y después se construyeron viviendas ahí sobre la Italia. Pero bueno, eso forma parte de nuestra historia, por eso decimos, tenemos que reflejar. El pasado más o menos lo mismo. El Guadalupe lo mismo, y hay varios, el Porvenir, todas esas fueron historias de lucha, de muchos reclamos, de espacio de debate, en las iglesias, voy a hacer memoria al sacerdote Espesuto, mucha memoria, un cariño inmenso, que lo seguimos teniendo a él, y siempre presente en nuestras vidas, porque fue uno de los sacerdotes de pueblo, ¿no? Que siempre ha prestado el espacio de la iglesia para que la población debata y discuta, decía él, su problema. Hay que debatir. Y justamente siempre estuvo acompañándonos en la cuestión habitacional, en la demanda. Entonces, mi reconocimiento a este sacerdote, que ya no está. Qué lástima que no está, porque estaría presente luchando, ¿no? Betty, ¿por qué al Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que notas que necesita el barrio, que vos podrías colaborar en esto que necesita la ciudad de Formosa? Bien, esto que decía hoy, la promoción de la protección a la mujer a través de espacios habitacionales con acompañamiento, ¿no es cierto?, asistencial, jurídico, psicológico, que es posible hacer eso, es posible construir, invertir, las salas de primer auxilio, eso urge que los barrios tengan sala de primer auxilio con la atención de las 24 horas. No todos lo tienen. No todos tienen. Hay barrios nuevos que no tienen, por ejemplo, como lote 110, lote 111. Es lo primero que en un diseño habitacional, ¿qué tiene que pensar? Claro. En primer lugar, salud, educación, esas son las cosas, y plaza donde la población pueda distraerse, ¿sí? ¿Y qué tipo de plaza? Y plaza con mucha arborización. No puede ser plazas peladas, ¿no es cierto? Tan lindas las plazas, pueden poner asiento, pero inmediatamente forestar con especie autóctona, eso es esencial, porque si no, vamos a estar ahí como lagartija, ¿viste? Tratando de escondernos en un lado con una sombrilla, y no va, nuestra región, ¿no es cierto?, Formosa, el NEA, es subtropical, tropical, a ver, cada vez está más acentuada también el calor, eso se puede hacer. Mucha forestación y diseñar política, ¿no es cierto?, de concientización, tema de la defensa del medio ambiente. Es posible hacer eso, lo hacemos a través de los promotores ambientales nuestros. Con todos los esfuerzos promocionamos siempre los plantines, talleres de capacitación compartiendo con los vecinos del por qué es necesario cuidar el medio ambiente, entre esos plantar árboles, por ejemplo. Digo, desde la organización lo hacemos, ¿cómo no se va a poder hacer de las instituciones? Claro. Se puede hacer. Los centros culturales, nos parece, siempre apostamos a la cultura, siempre nos parece que la música, el baile, el teatro es lo más hermoso que puede haber para que el ser humano se realice, goce, ¿viste? Es la plenitud. Vos te vas a ver un teatro, música, es la plenitud, el gozo, que todos tenemos derecho, todas y todos. Entonces, ¿cómo promover la cultura? Y tener que crear espacios culturales en los barrios. Si no, es difícil, como decía la mamá, yo no creo que me pueda ir hasta la Costanera o pueda venir al Teatro de la Ciudad. Escucho que hay por ahí, en un tiempo, ¿te acordás? Antes de la pandemia, ¿te acordás que estaba en un derrotero de obras teatrales? Sí. Que es genial, porque Formosa empezó a transitar en esta cuestión del teatro, pero la vecina, mis compañeras del barrio no vienen, tienen 4 o 5 niños y no pueden. Tienen que pagar pasaje, no puede, el horario, el colectivo no puede, y es triste, porque eso es desigualdad, claramente es desigualdad social y cultural. Entonces decimos, a ver, ¿cómo promovemos a los jóvenes, a los niños y niñas, al teatro, música? Y bueno, tenés que crear espacio. Si hay cuántos profesores ahora de música, de teatro, que no tienen trabajo, entonces ahí, ubicarlos allí, para que puedan desarrollar con los jóvenes, niños del barrio, lo que es la cultura, ¿no? Y a su vez, no solamente dándole el gozo, la plenitud y su crecimiento, sino que también le estás esquivando de una situación tan delicada como la drogadicción, el alcoholismo, y encontrás canales de contención. Eso es posible. Pero digo, no alcanza con el relato, que está todo lindo,
Sí, está lindo, pero tenés que gestionar. Y si ocupás espacio de poder, tenés que gestionar, tenés que estar ahí planteando. Y ¿Hay si mucha no quieren, falta de gestión para vos acá en el municipio? y sí, tiene que ver con esto, digo, con el territorio concretamente, esto, con las posibilidades reales de acceder, por ejemplo, te digo, a la salud, a la cultura, a la educación en los territorios, en las grandes mayorías. No estoy hablando de la zona céntrica, que hay posibilidades, ¿no es cierto?, concretas, o hay un sector social que puede acceder. Pero cuando hablamos de política y ocupamos el espacio de poder político, yo no puedo destinar mi gestión únicamente direccionar a un sector. Mi obligación, ¿cuál es? A atender la amplitud del sector social o del territorio a quien estoy gobernando, ¿no? Y en esto tiene que ver, a ver, ¿cómo hago para ayudar al comerciante? ¿Cómo hago para ayudar a los trabajadores, digamos, que trabajan en lugares privados? ¿Cómo hago para el de la clase media? ¿Sí? Para que pueda seguir teniendo mejores condiciones de vida, para que no decaiga y se empobrezca, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que el sector humilde ya empiece a levantarse en este sentido, en su nivel de calidad de vida y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace? ¿Es política? Otra vez volvemos, ¿no es cierto?, a la política. A la esencia de todo. A la esencia, sí. Así es. Betty, desde que iniciaste la militancia, ¿la iniciaste con Libre del Sur? Sí. No. Antes estuve con el Partido Comunista. Estuve militando mucho tiempo con el partido y, bueno, hasta que después, bueno, me pasé al Partido Libre del Sur. Bien. Sí. Y después en el sindicalismo, bueno, sigo en ATCTA. Hoy, bueno, lamentablemente que ha fallecido Gerardo. Qué barbaridad. Que hasta ahora es impactante porque, sí, como le digo a las compañeras, cuando entramos en la sala ahí, es una cosa que está vivo todavía ahí, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, también tengo que Betty, ¿cuál es la lista los candidatos que plantea Libres del Sur? ¿Está Antonio como candidato a diputado? Sí, después está compañera Marcela Molina, que es del ISEPSI. O sea, la lista está compuesta por todos los compañeros y compañeras nuestras. Absolutamente bien. Por militantes de toda la cancha. Militantes, exactamente. Acá y en las localidades del interior también. ¿En cuántas localidades se presentan? En 9 en total. Ah, bien. Sí. Importante, sí, de la construcción nuestra, digamos, con compañeros y compañeras comprometidas con sus realidades a fondo, digamos, que pusieron el cuerpo en todo este tiempo y bueno, merecido, ¿no es cierto?, el reconocimiento y que están contentos porque, bueno. ¿Es la primera vez que el interior presenta candidatos del partido? Sí, es la primera vez, sí, es la primera vez, bueno, por acá en Capital ya lo hemos presentado en alguna vez, pero ahora creció, se potenció, ¿no es cierto? Y bueno, y vamos a seguir batallando para que nuestros compañeros y nuestras compañeras tengan la posibilidad de llegar, ¿no es cierto? Y si no, va a ser parte de un proceso que va a ir creciendo, porque apostamos, ¿no es cierto?, a que nos va a ir bien. Desde el principio. Exactamente, sí. Bueno, digo también un reconocimiento a la compañera de Ingeniero Juárez, a la Miguelina, que es originaria, como ella dice, siempre he militado, pero nunca me ofrecieron el primer puesto. Claro. O sea, siempre estoy ahí, al costado, ¿no es cierto? Aún que la población originaria en Juárez representa la mayoría. Con más razón, los primeros candidatos deberían ser, ¿no es cierto?, originarios. Totalmente. Sí. Y yo insisto en esto, ¿no? Abrirle un poco más la jugada a la militancia que conoce el territorio, que conoce las necesidades y que además tiene propuestas para poder llegar. Sí, totalmente. Betty, no va a ser ni la primera ni la última charla. Yo ni te iba a preguntar a vos si ya están laburando en los barrios, porque ustedes nunca dejan de laburar en los barrios, esa es la verdad. Ahí, presentes. Están todo el tiempo ahí presentes en los barrios. Presentes. Así que seguramente te volveremos a tener por el estudio o Antonio antes de las elecciones. Muchos comentarios positivos también. Muchos comentarios positivos, sí. Le agradecemos a la gente que se comunica acá dejando sus saludos y demás. A Betty y a toda la lista. Bueno. Están todos los chicos ahí prendidos a la transmisión de las redes los sociales. Chicos que estuvieron esta mañana seguramente. Seguramente están ellos todos acá porque es son impresionante geniales, los mensajes. Apostamos a los jóvenes. Está bueno, es el futuro. Y queremos que nuestros jóvenes sean los mejores, siempre decimos. Bien. Formados, sujeto y sujeta de derecho, con sueños y que se cumplan, ¿no es cierto? Así que es posible.
Guillermo y Soraya, es posible el cambio. No, pero nosotros también estamos Pero en esa ustedes son franja jóvenes. etaria empezando, todavía Ustedes son jóvenes. proyectando el cambio y las modificaciones que son necesarias en nuestra provincia. Ayer hablábamos, la vez pasada, que hubo entrega de vivienda, entrega de títulos, y decíamos, nosotros estamos en esa Somos la franja etaria, generación, digamos, esa generación que no tiene tierra, que no tiene casa, o con papá o con mamá, o de Por alquiler, favor. y que tampoco, él me decía, por ejemplo, no tengo hijos, no estoy casado, no puedes tengo acceder, casa. claro, no, No puedes puedo acceder. acceder Sí, a las esa parte que no está contemplada. Claro. totalmente. Sí. Y es angustiante, ¿eh? Sí. Sí. Porque va pasando el año y viste como que te va Sí. haciendo mucho ruido eso. Sí, Y ya sí, que te sí. Y como que me ¿Cómo? siento obligado también a tener hijos. Claro. Porque Claro. las Si oportunidades no, para los chance. solteros Sí. Son muy pocas. son muy pocas. Y no contemplan también. Claro. Sí, no, claro. Porque No, viste no. como dice, no tiene que tener hijos. ¿Por qué? Si no quiere tener, no Pero tiene. aparte, Claro. claro, Como aparte dice mi Betty, hija, ¿vos vas a tener hijos? No, no quiero. es No toda, la, es lo que es digo, toda la es lo franja que etaria de digo. los 30, 25 a 35, 40 años, que no tiene, no somos este grupo, digamos, de No, jóvenes. Es toda la franja etaria, Sí, que, sí. que les cuesta mucho acceder Sí, a una sí. vivienda. Hay un sector muy amplio que no está accediendo, muchísimo. Por eso digo, hay un saldo y una deuda pendiente que ya hay que hacerlo, ya. Porque Sí. no hay derecho a que no tengan. La vivienda Ujú. es un derecho, listo, punto. Bueno, y Fran dijo de que Está. todos tenemos un pedacito de tierra, ¿no? Todos los formoseños tienen su pedazo de tierra, Sí, dijo. no, Bueno, o sea, estaría estamos excediendo buscando. a nosotros, que todavía no estaríamos Hay encontrando. forma de garantizar que alguien tenga. Bueno, no lo extendré para arriba, para abajo, pero extendré para arriba, entonces con buenos edificios cómodos, ya está. Total. Sí. No sé, créditos un poco más accesibles, a Tiene tasa que ser accesible. totalmente, Sí. tiene que ser para que Tiene que haber uno una sea política feliz. más Sí. amplia. O sea, yo quiero que seas feliz y bueno, tenés que darle los mecanismos para que sean felices. Ujú. Gracias, Betty, por Gracias, la charla. un placer. Muchísimas gracias. Gracias a Un placer tenerte ustedes. acá. Decile a Por- Antonio que lo esperamos la próxima semana. Bueno, ¿sí? bueno. ¿Se sintió cómoda? Para escucharlo. Muy cómoda. Betty, ¿de qué Muy signo cómoda con sos? ustedes. Libra. Hace poquito fue mi cumple. Ay. Libra. El equilibrio, la Entonces, balanza. pero aparte es literal, ¿eh? Es Sí. totalmente Toda alegría y nada. Por literal. favor, que no surjan problemas. Sí, así Me es. desequilibra totalmente. Sí, no. Son No, de- yo digo, ¿será que yo no soy así o todas las librianas No, son no, así? es literal, todos los Libra, Por hombre, favor. mujer, indistintamente, ¿viste? No estoy bien cuando Comiencen hay a problema. escuchar un poco de grito Ay, o de por discusión. favor. Bueno, Ya ya está. está, ya pasó, bueno, ¿viste? Siempre mediando entre... Sí, por el equilibrio. por la sí. plenitud de las relaciones. Es totalmente, Sí, sí. totalmente. Betty, gracias por la Gracias. visita nuevamente. Gracias chicos por invitarme y bueno, seguramente Hasta la vendrá próxima. Antonio. A ver, Seguramente. Antonio, la próxima. 36 minutos de las 10 de la mañana. Una pausita Dale. chiquitita y enseguida volvemos.